Muy bien, vamos a resolver ejercicios de concentración de soluciones. Sabemos que hay varias maneras de expresar la concentración de las soluciones. Recordemos que la concentración tiene que ver con la proporción que hay entre el soluto y el solvente, de modo que una concentración puede considerarse saturada, sobresaturada o insaturada en términos químicos, y en términos comunes o coloquiales solemos decir que una solución está muy pura, más diluida o menos diluida. Para empezar, lo primero que acá está todo unos cuantos ejercicios resueltos que son del mismo tipo en este cuadro, pero vamos a empezar observando en detalle. Lo primero que tenemos que tener en claro, lo primero que tenemos que considerar son las fórmulas que hay que tener presentes. Y en este caso son dos fórmulas. La primera, la que le puse F1, es una fórmula de las más sencillas que conocemos, que es la fórmula de solución. Es decir, solución es igual a soluto más solvente, con sus símbolos, ¿no? SC para solución, ST para soluto y SB para solvente. Esa es la primera. Y la segunda siempre va a tener que ver con la concentración de la que estemos hablando. En este primer videíto, la concentración es porcentaje masa en masa, es decir, la cantidad en masa medida en gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Esto es lo que yo me refería cuando decía que hay que hacer ejercicios de proporcionalidad, si lo ponemos en términos matemáticos, o lo que también se conoce o se conocía antes como regla de 3 simple. Entonces vamos a empezar con estos que marqué acá en verde, en donde en la primera parte tengo el dato del soluto y el dato del solvente, pero me falta el dato de solución y me falta el dato de la concentración. Entonces acá está señalado, para que después lo puedan mirar con más detalle o más detenimiento, cuáles son los procedimientos que seguimos para poder contestar estas preguntas o hallar estos datos y completar en el cuadro. Primero, entonces, como les decía, y acá claro, que en el primer paso, como necesito hallar la solución, tengo los datos de soluto y solvente, por lo tanto puedo usar la fórmula 1. Solución igual soluto más solvente, reemplazo y obtengo el dato de 177 gramos, que es el dato de la solución. ¿Sí? Una vez que tengo eso, ya puedo seguir aplicando la fórmula 2 para encontrar la concentración, el porcentaje masa en masa. Entonces digo, si en estos 177 gramos que encontré usando la fórmula 1, puedo observar que hay 27 gramos de soluto, y acá está expresado así, entonces lo que necesito averiguar es cuántos gramos de soluto habría en 100 gramos de solución, porque la fórmula para expresar la concentración en masa me pide que la exprese cada 100 gramos de solución. Entonces yo sabía en 177 hay 27 gramos, en 100 cuánto habrá. Y ahí es donde aparece esta regla de 3 simple que les mencionaba, en la que digo 100 por 27 dividido 177. Y acá está expresado y el resultado final es 15,25 gramos. Es decir, hay 15,25 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Por lo tanto, el porcentaje masa en masa sería 15,25%. Por eso acá señalo que ahí es donde deberíamos colocar ese resultado. El siguiente caso es similar, porque acá tenemos los mismos datos. Vamos al tercer caso, el que señalé en violeta, porque los datos que me da son diferentes. Entonces, pero siempre vamos a estar usando esas dos mismas fórmulas. Entonces voy a ese caso y digo, tengo el dato de soluto y el de solución. Por lo tanto, también usando la fórmula 1, solución igual soluto más solvente, reemplazo los datos que tengo y obtengo el que me falta. Es decir, me faltaba el solvente
y ahí puedo obtener 337,5 gramos que corresponden al solvente. Ese dato no interfería para que nosotros pudiéramos calcular la concentración. Simplemente lo hacemos porque el cuadro me pedía que completara el dato del solvente. Una vez que ya tengo ese dato, vuelvo a hacer el mismo procedimiento para hallar la expresión de la concentración. Y voy a decir, si en un total de 407 gramos de solución hay 70,2 gramos de soluto, que son los datos que ya estaban inicialmente en el cuadro, mi pregunta es, ¿cuántos gramos de soluto habrá en 100 gramos de solución? ¿Por qué volvemos a hacer este planteo? Porque es la expresión de masa en masa. Gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Vuelvo a hacer regla de tres simple. 100 por 70,2 dividido 407,7 y el resultado, que es 17,22, es la cantidad de gramos de soluto, que es lo mismo que expresarlo en porcentaje masa en masa. ¿Sí? Y el tercer caso, el que elegí para resolver, por ejemplo este que está acá en amarillo, ¿sí? Ven que están como intercalados los datos que me piden para ver las distintas maneras de resolverlos, siempre usando las dos fórmulas, fórmula 1, fórmula 2, que les ponía aquí arriba. ¿Sí? Entonces, vamos al caso que sigue, a este en amarillo, y fíjense que sería este caso de acá. Los datos que tengo es el dato de solución y el dato de solvente. Entonces, sí o sí, acá voy a necesitar calcular el soluto primero para poder hallar luego la concentración. Entonces, digo, si lo que yo tengo en el primer razonamiento es usar la fórmula 1, recordamos que al usar la fórmula 1 hago solución igual soluto más solvente y acá reemplazo. Esta es la solución, el soluto no lo tengo, queda como incógnita y el solvente sí lo tengo. Despejo matemáticamente, es una ecuación de primer grado, acuérdense, y obtengo el soluto. Entonces completo 25,65 gramos de soluto en el cuadro. Por último, vuelvo a hacer el mismo razonamiento. Si en 310,65 gramos de solución, que en este caso era dato del cuadro, tengo lo que acabo de encontrar, 25,65 gramos de soluto, ¿cuánto habrá en 100 gramos de solución? ¿Sí? Porque esa es la parte teórica, lo que me expresa la fórmula 2, gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Entonces, en 100 gramos de solución va a haber X. Otra vez, regla de tres simple o proporcionalidad, 100 por 25,65, cruzado acá, dividido 310,65. El resultado, 8,25, son los gramos de soluto que habría en 100 gramos de solución. Por lo tanto, se expresa también como 8,25% masa en masa. ¿Sí? Acá en este video ustedes, a medida que lo vayan escuchando, viendo, releyendo el paso a paso que vamos haciendo, pueden ir poniendo pausa para poder revisar, copiar. Bien, y vamos al último caso. El último caso de estas variantes, acá este no lo hacemos porque los pasos serían exactamente iguales. Vamos al que me da como dato los extremos, es decir, me da como dato el soluto, 21,06, y me da como dato la concentración de 15,6. Con estos datos, otra vez aplicando la fórmula 1 y la fórmula 2, voy a obtener lo que me falta, que es el solvente y la solución total. Entonces, voy hacia este costado, donde está resuelto, le doy zoom, ¿sí? Y entonces acá podría empezar, necesito empezar primero por la regla de tres simple, porque no puedo aplicar directamente la F1 de solución igual a soluto más solvente, porque me está faltando dos datos, ¿no? No solo me está faltando
en el cuadro, volvamos al cuadro, no solo me está faltando el solvente, sino también la solución. Entonces parecería que no tengo posibilidad de aplicar la fórmula 1. ¿Esto qué significa? Que seguramente primero tengo que hacer un paso previo. Ese paso previo es aprovechar el dato de la concentración y hacer esa regla de 3 simple. Entonces voy acá. Si hay 15,6 gramos de soluto como dato del cuadro en 100 gramos de solución, porque es la concentración que me dice 15,6% masa en masa, la traducción que uno hace de esto es que hay 15,6 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces lo expresamos así. Lo que quiero saber es cuántos gramos de solución son los que tienen 21,6 gramos de soluto, que es el otro dato que me da la tabla. ¿No? Me dice, tenés una solución de 21,06, pero no me dice cuánto es la cantidad o la masa de esa solución. Sí me dice que, que tiene una concentración de 15,6. Planteo entonces esta proporcionalidad, esta regla de 3 simple, y hago como hacemos siempre. 21,06 por 100 dividido 15,6. El resultado de esto me da 135 gramos de solución. Una vez que tengo eso, ahí sí puedo aplicar la fórmula 1 con total tranquilidad, que es solución igual soluto más solvente. La solución la obtuve acá, 135. El 21,06 de soluto era dato del cuadro y el solvente lo encuentro despejando esta ecuación. Y ahí entonces tengo la posibilidad de completar todos los datos del cuadro. ¿Sí? O sea que siempre el cuadro en estos ejercicios nos permite ver diferentes variantes, pero lo interesante es que siempre estamos usando el mismo razonamiento, ¿sí? Para ir desarrollando esta capacidad de resolver matemáticamente que necesita la química, con la fórmula 1 y la fórmula 2. Siempre tenemos que partir de ahí. ¿Qué fórmulas son las que necesito usar? Y tal vez una de las fórmulas que quedaba ahí como en el limbo, pero no la expresábamos convenientemente, era esta, F1, que es la más sencilla de todas, la que hemos aprendido seguramente también en primer año. Entonces, una vez que tengo todo eso, despacito, vamos repasando uno por uno, revisando y mirando las veces que necesiten este video.